Monseñor Romero, el obispo mártir, y los jesuitas de la UCA, y me dijo, porque las presiones que llegan al Vaticano, sinceramente, del gobierno de El Salvador, son de tal naturaleza que el Vaticano era entonces, no sé, supongo que ahora con el Papa Francisco las cosas cambiarán, y así se lo pido a Dios, me dijo, no podemos hacer nada. Por eso, pues, cuando hay actos como el que estamos celebrando esta tarde, personas como las que ustedes que están escuchando con atención, y fundaciones como las que han podido llevar adelante este recuerdo constante y este homenaje a unos mártires, en este caso 2 de ellos de Valladolid, uno no puede decir más que gracias a la Fundación, gracias a ustedes, y que Dios acoja a todos los que efectivamente luchan por la paz. Un segundo, solamente decir que, Fernando, tienes una memoria de elefante. Incluso el 11 de noviembre ocurrió, porque el 11 de noviembre era sábado, que fue cuando se lanzó la ofensiva de la guerrilla. O sea que tienes una memoria, absolutamente equivocado una fecha, 79, pero rápidamente has rectificado. O sea que a tu edad tienes una memoria de elefante. Bueno, ahora después de todo esto, ¿qué digo yo? Todo lo que ha dicho Fernando Álvarez Miranda es verdad, es uno de los mejores embajadores. Yo siempre quizá digo, muchas veces esto, ustedes saben en qué se parece, por ejemplo, en qué se diferencia un obispo o un diplomático o un ministro o una persona normal. En nada, pero ni el ministro, ni el diplomático, ni el obispo lo saben. Pero sí digo que periodistas, diplomáticos y sacerdotes tienen un elemento común, los que son como deben ser. Por supuesto, Gervasio es uno de ellos, Fernando es otro, los padres jesuitas no digamos. Que es que a nosotros nos dicen de ir a un sitio y como al centurión y en el Evangelio íbamos. Hay que ir a Afganistán y se va. No se pregunta ni cómo ni cuánto tiempo. No estamos con una empresa privada que dice ¿y cuáles son las condiciones? No, no, se va. Un periodista se dice y va. Y a un embajador se dice que tiene que ir a un sitio y va. ¿Por qué eran las cosas como son? Yo, como veo que hay de diferentes edades aquí, para definir un poco lo que pasaba en Guatemala y en El Salvador, a ver si me lo entienden ustedes entonces, porque hay que ponerse entonces. Comparado con España, España salía de una dictadura férrea. Yo siempre, cuando hablaba, les decía, no nos copen ustedes, que después de una guerra civil de 1 millón de muertos, sigamos una dictadura de más de 40 años. ¡Qué éxito! Más malo, ¿no? Entonces, Adolfo Suárez era considerado tanto porque el paralelismo entre Guatemala y El Salvador es tremendo. Elecciones 72, 74, ambas trucadas. O sea, ninguna posibilidad de llegar por medio de la participación popular a alcanzar un triunfo electoral. Como lo decía el otro día, las elecciones eran generales porque siempre las ganaba un general. Entonces, pero para que tengan ustedes una idea, Adolfo Suárez era considerado, tanto en El Salvador como en Guatemala, por las élites y los gobiernos, como socialistas de izquierdas peligrosos. Adolfo Suárez. Felipe González era un marxista-leninista declarado. El rey, después de la transición, era un ingenuo, más bien tontorrón, traidor a Franco. Fraga, que entonces era el momento de la Alianza Popular, los 7 magníficos, recordarán los que sean de aquella época, era socialista. Bueno, tiene toda una justificación, ¿eh?
porque tenía un programa social. Ojo. Y lo más divertido era Blas Piñar, que era de centro izquierda. No, pero es que tenía un programa social de José Antonio. El programa social de José Antonio, que era demasiado. Es que si uno hablaba del rico Epulón, Fernando, acuérdate, se hablaba de un rico Epulón y el Evangelio, como ejemplo. No, eso no lo puedes decir, eso. Bueno, pero es el Evangelio, el rico Epulón, la parábola, tal. No, pero es que hay cosas del Evangelio que tentan a la seguridad del Estado. Cura que llegaba a El Salvador, ya podía ser conservador, o a Guatemala, que tardaba un par de semanas en pasarse al otro lado. Cuando a un pueblo no le dan la mínima posibilidad y le están pisando el cuello todos los días, llega un momento en que, claro, se revuelve un poco y le muerde el pie al que le pisa. O sea que la guerrilla surge de las propias estructuras sociales que existían en El Salvador. Pero yo quiero hacer otra cosa más, que es rendir un poco el homenaje a la mujer. Yo me he referido antes a diplomáticos, a periodistas, sacerdotes, en principio, de momento no se casan. Pero en fin, esas sus mujeres. Aquí está Luisa, la mujer del embajador, que paró los pies al ejército entrando en la embajada, sin beneficio ni oficio y sin sueldo. Y nos aguantan. A donde vayamos. Choco. Ahí está. La mujer de Gustavo. Que no sé si se ha cansado de tanta aventura, pero que llevan, me decían, más de 20 años juntos. 30. Yo he llevado 42 con la mía, que también ha soportado vivencias muy atípicas y circunstancias en que donde no sabía dónde estaba y qué es lo que me podía pasar. Y lo han hecho con una enorme cristiana resignación. Yo soy muy defensor de la mujer. Además, mire, este año estamos en el 500 aniversario de la Santa Teresa, que en el siglo XV era Concilio Vaticano II. Cosa curiosa. ¿Qué es lo que le pasaba a la gente que iba? Yo realmente la primera vez que estuve en Guatemala, que fue en el año 71, no era era creyente, pero a mí en lo que se veía en España en cuanto a la iglesia no me convencía nada, y sin embargo cambié de opinión con el contacto con los distintos sacerdotes que trabajan en comunidades indígenas. En Guatemala son el 65% de comunidades indígenas, más que en El Salvador, que es una mezcla bizarra, pero diferente. ¿Y qué es lo que hacían y cómo se comportaban? Pero es que siempre pongo, por ejemplo, en relación con la mujer, que mi esposa organizó, esta vez en Colombia, para no estar en el mismo lugar, pero es que es muy parecido en los diferentes países, una charla, conferencia, en la que participaban un militar, la esposa de un militar, la esposa de un guerrillero, la esposa de un paramilitar y la esposa de un antiguo almirante cuyos hijos habían sido luego guerrilleros. Estas cosas en América pasan. Cuando juntábamos por primera vez a guerrilla y a ejército, tanto en Guatemala como en El Salvador, era curioso, descubrían que había una cantidad de primos hermanos entre ellos. Eran una familia peleándose a muerte, lo cual es muy serio. Bueno, ¿a qué conclusión llegaron estas mujeres? Llegaron a la conclusión de que dos, a cuál más verídica y más dramática. La primera, la guerra la hacen los hombres. Y la segunda, ¿y todo esto para qué? Todo esto para qué. A esa conclusión llegamos también en el ministerio. Pero fue antes del 80, cuando dicen que la guerra es entre el año 80 y 92, yo creo que para empezar a poder tener una influencia y criterios de tratar de resolver un conflicto entre hermanos, que es el peor de los conflictos, aunque he de decir una cosa, concilian mejor en América que nosotros aquí en España, y
y con más facilidad y olvidan y perdonan.